Bien, muy buenas tardes a todos los amigos periodistas. Voy a hacer una exposición corta sobre lo que pasó hoy acá en la ONU. Puedo responder también sobre lo que pasó ayer en la OEA, pero las reglas son: a quien me pregunte en español, le respondo en español, y a quien me pregunte en inglés, le respondo en inglés. Déjeme decir, tenemos traducción, perfecto, tenemos un traductor, entonces lo que diga en español voy a decirlo despacio para que pueda ser traducido al inglés también. Bien, vamos a comenzar diciendo que hoy es un día importante para Venezuela en el Consejo de Seguridad, puesto que todos ustedes pueden haber visto, vino nada más y nada menos que el vicepresidente de Estados Unidos a desatar la campaña para sacar a Venezuela de las Naciones Unidas, como él cree que puede, creyendo que esto es como la OEA. En la misma OEA fracasó y voy a explicar por qué. Pero en la ONU le va a ser mucho más difícil, puesto que la ONU no es un corral de los Estados Unidos, como él cree, ni es un club de amigos de los Estados Unidos. El vicepresidente vino con toda su arrogancia, pensando que este lugar le pertenece, a decir quién pertenece y quién no pertenece a las Naciones Unidas. Resulta que las Naciones Unidas pertenecen al mundo, reflejan la diversidad política, económica, cultural del mundo, y los plenos derechos de los estados están reflejados por la conciencia, primero, de todos los estados acerca de su papel acá, pero luego porque hay principios jurídicos que ayer, por cierto, se violaron en la OEA, que aquí sí se respetan. Y un principio jurídico, por ejemplo, es que el reconocimiento de un gobierno es un asunto bilateral, que no tiene ningún impacto en la participación de un Estado o de un gobierno en una organización como las Naciones Unidas. Si él tiene problemas con Venezuela, él tiene que tratarlo fuera de las Naciones Unidas. Pero él vino aquí a confundir a la opinión, primero mintiendo sobre lo que ocurrió ayer, mintió y les voy a explicar por qué, a quien me pregunte, y luego vino a exigir que se nos sacara de acá, en la forma más arrogante, imperial, el modo en que trata a los latinoamericanos. La diferencia entre los insultos que él siempre lanza a los latinoamericanos y lo que pasa con nosotros es que nosotros los rechazamos, les respondemos, manifestamos nuestra independencia y no aceptamos ninguna doctrina racista, supremacista, que quiera imponerse sobre nuestro territorio. Nosotros no somos subordinados de nadie, y mucho menos del gobierno imperial del señor Trump y de su representante Pence. Por eso, el primer punto de esta discusión, que es la batalla ahora dentro de las Naciones Unidas para vencer la arrogancia imperial de este señor, pero luego también cómo quiso usar el Consejo de Seguridad para instrumentalizar su agresión contra Venezuela. Resulta que la situación venezolana, que él quería describirla como culpa del gobierno del señor Maduro, claramente establecimos cómo hay todo un programa de destrucción económica que está siendo aplicada sin ninguna pausa, sin pausa, realmente cruelmente desde hace por lo menos 3 años. Buenas partes de las citas que yo hice en el discurso no son de la semana pasada, son de enero del año pasado, cuando el Departamento de Estado decía que la campaña para anular a Venezuela estaba funcionando. Es decir, tenían ya por lo menos mínimo 2 años con esta campaña de agresión económica. Es la guerra financiera, es usando a los barcos como si, y a los bancos, a los barcos y a los bancos, pues son las compañías navieras más los barcos que aseguran, las compañías de seguros, las compañías navieras y los bancos que están siendo atemorizados, extorsionados por el gobierno de Estados Unidos para provocar la crisis interna en Venezuela, y ellos mismos los dicen, no estoy inventando, lo dicen ellos. Ahora, ¿por qué hay un grupo de países que decide ignorar esto? Es muy interesante investigarlo. Lo otro es que la segunda mentira es que en Venezuela quiere matar a su propio pueblo porque le negamos ayuda humanitaria. Eso es una locura. La idea, lo que vinimos a probar es que tenemos un gran programa de trabajo con las Naciones Unidas,
con las entidades correspondientes. El secretario general puede dar fe de eso. La misma organización OCHA de las Naciones Unidas dijo que tenía 400 personas trabajando dentro de Venezuela y estamos trabajando para aumentar esa cooperación. Nuestro presidente se reunió ayer con el presidente de la Cruz Roja Internacional y también vamos a iniciar la escala, o sea, el aumento en escala y en volumen y en capacidad de todos esos programas. O sea, es una absoluta mentira que el gobierno de Venezuela tenga un interés extraño en cometer suicidio económico porque somos locos. Eso es lo que ellos dicen. Como somos locos, ellos vienen a salvarnos de nuestra locura. Pues no es cierto. Y lo probamos porque tenemos programas en acción. Pero lo que no sabía mucha gente es que esos mismos programas de cooperación con las Naciones Unidas están siendo boicoteados, saboteados por el gobierno de los Estados Unidos. Y así lo venimos a denunciar. Cada vez que una agencia de las Naciones Unidas dice queremos un programa para comprar X tipo de producto que nos ayude, por ejemplo, unas medicinas o unos alimentos o unos repuestos, por ejemplo, nos dice busquen un banco con el cual podamos trabajar. Le buscamos el banco, le pasamos la información a la agencia de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa? A la semana, el gobierno de Estados Unidos, como dice el propio Abrams, detecta el banco, lo amenaza y el banco dice, ¿sabe qué? No puedo trabajar con las Naciones Unidas con dinero venezolano. Eso está ocurriendo desde hace varios meses. Entonces, es un programa cruel, realmente, psicopático, enfermizo de este grupo que está en el poder de los Estados Unidos, tratar de torturar a un pueblo entero para lograr imponer a una dictadura títere que le permita, por cierto, saquear las riquezas de la nación. Porque eso es lo que no dicen, que los que están ahora en ese gobierno títere están haciendo millonarios a sus socios en Estados Unidos, pagándole con las ganancias de lo que se están robando a los tenedores de bonos, a los supuestos deudores y a grupos de abogados que están cobrando hasta 30% del dinero que puedan confiscar a Venezuela. Y en este momento hay una guerra de abogados por conseguir dinero del gobierno venezolano para tratar de embargarlo, de capturarlo y cobrar un 30% de lo que consigan. Ese es el saqueo que está ocurriendo en Venezuela. Pero además, parte de las ganancias de las compañías como Citgo que han confiscado, la están usando para la conspiración, para pagar ejércitos mercenarios en otros países, para pagar la conspiración en Venezuela y también para pagar a todos sus lobistas en otras partes del mundo. Ese saqueo a la nación tenemos que denunciarlo, porque acá muy poca gente lo repite. O sea, aquí creo que hemos logrado un objetivo. El objetivo es posicionar frente a la comunidad internacional, frente a los medios, pero también frente a nuestro propio pueblo, cuál es la realidad de Venezuela. No estamos negando que la situación es difícil, pero lo que estamos diciendo es que si usted diagnostica mal, como un médico con un paciente, si usted diagnostica mal la causa de la enfermedad, las medicinas que va a aplicar o el tratamiento también será equivocado. La causa no es que Maduro está loco, ni que Maduro tortura al pueblo, que Maduro no le interesan los niños. No, la causa es que hay una guerra económica contra Venezuela y lo estamos probando con datos. Incluso ellos mismos lo confiesan. Es un punto importante. De aquí en adelante nosotros también nos declaramos en campaña. Venezuela está en campaña en las Naciones Unidas para proteger sus derechos de miembro pleno y estoy seguro que contamos con una gran cantidad de amigos que no obedecen la doctrina Monroe, que no creen que los Estados Unidos son los dueños de esta organización y que saben que las Naciones Unidas tienen principios jurídicos que deben respetar, como el de no intervención, el principio de la autodeterminación, el derecho a la paz. Todos esos derechos y principios están siendo violados por los Estados Unidos y ahí lo dijimos claramente. ¿Qué derecho? Pero yo les pregunto a ustedes y al Consejo de Seguridad, ¿qué derecho tiene Estados Unidos para sentarse en el Consejo de Seguridad y amenazarnos con la guerra? Ese derecho no existe y lo hicieron hoy. Todas las opciones están sobre la mesa. Es una amenaza de invasión militar. ¿Qué derecho tiene Estados Unidos o cualquier país para abusar de las Naciones Unidas de esa manera? No tiene. ¿Qué derecho tiene para hacer guerra económica? No tiene. ¿Qué derecho tiene para
intervenir en nuestros asuntos internos y decir quién se va o quién se queda en Venezuela. Ninguno. ¿Se dan cuenta? Esas violaciones masivas al derecho internacional tienen que ser claramente establecidas porque es la guerra de Trump lo que estamos nosotros combatiendo y es la paz de Venezuela lo que nosotros estamos defendiendo. Yo paro aquí y le doy a ustedes oportunidad de hacer sus preguntas. Quien quiera hacerlas, sí, por favor. Muchas gracias, señor embajador. María Julianova, de Agencia TASS. El representante de Estados Unidos dijo que no quiere ver a usted en el Consejo de Seguridad, que no opina que el representante del presidente Maduro debe que ser en Naciones Unidas. Pues tiene... ¿hay aquí alguna presión por la parte de las Naciones Unidas? ¿Tiene usted algunos problemas ahora con la acreditación, con la función de su embajada y todo esto? Gracias. Muchas gracias. Claro que sí. Y esas cosas también debemos denunciarlas. Le agradezco la pregunta porque ese es el tipo de cosas que nosotros no andamos diciéndolas, pero que es bueno que se conozca. El gobierno de Estados Unidos viola el tratado del país sede, abusa de su poder. ¿Qué significa el tratado del país sede? Para que las Naciones Unidas estén en Nueva York, el gobierno de Estados Unidos creó un tratado especial que se llama Tratado del País Sede o País Anfitrión, que le permite a las Naciones Unidas funcionar respetando las inmunidades y privilegios diplomáticos de todos los miembros de las Naciones Unidas. Se tiene que respetar eso. Resulta que entre ese respeto está respeto a las sedes diplomáticas, por ejemplo, está respeto a los bienes de esas embajadas, como las cuentas bancarias, por ejemplo, respeto a las credenciales, por ejemplo, la libertad de movimiento, por ejemplo. Se resulta, por ejemplo, que las cuentas nuestras en las embajadas en Estados Unidos están paralizadas. No hay manera de que entre dinero para pagar a nuestros funcionarios porque las sanciones o las medidas de extorsión ilegales del gobierno de Estados Unidos asustan a los bancos y los bancos no quieren tocar el dinero venezolano. No es que no hay dinero, es que no lo dejan entrar y los bancos aterrorizados, porque así lo confirman las agencias de prensa. Bloomberg, por ejemplo, es una agencia de prensa económica que cita cómo los bancos han sido amenazados por funcionarios norteamericanos. Los propios bancos lo confiesan. Pero más, el señor Bolton lo dice él mismo. A los bancos les amenaza con que pueden pagar consecuencias si tocan dinero venezolano. Eso por el lado económico. Pero por el lado diplomático, hace poco hubo una conferencia en Buenos Aires. Yo voy a decir esto ya para que sepan. Hace poco hubo una conferencia de Naciones Unidas en Buenos Aires sobre cooperación sur-sur. Nosotros estábamos acreditados para ir a esa conferencia. Resulta que el gobierno de Estados Unidos dijo, si ustedes salen no pueden entrar. Y las visas de nosotros tenían perfecta validez. Eso es una violación clara al tratado del país sede. Él tenía que respetar la movilidad de nuestros diplomáticos porque estaban cumpliendo funciones diplomáticas. Pues no. El gobierno de Estados Unidos dijo, si van a Buenos Aires no lo vamos a dejar entrar a Estados Unidos. ¿Pero por qué hizo eso? Y eso quizás ustedes no lo saben. En Buenos Aires se aparecieron unos embajadores del títere, ¿se da cuenta? Y presentaron sus credenciales en Buenos Aires. Eso no lo sabe la gente. Y cuando llegaron allá, las Naciones Unidas lo rechazaron. Eso es lo que no cuentan, que ese títere en las Naciones Unidas nadie lo acepta. Es un punto muy importante. Y nosotros peleamos en Buenos Aires con nuestros diplomáticos de Buenos Aires, que fueron los que asistieron a esa conferencia de Naciones Unidas, y las credenciales de ese gobierno títere, porque no tiene otro nombre, autodenominado, autoproclamado, esa ficción, fueron rechazadas y no pudieron entrar. Y luego Estados Unidos hizo un discurso diciendo que no reconocía nuestras credenciales. Esta pelea también se repitió aquí hace una semana en una conferencia sobre asuntos legales de la Sexta Comisión, una conferencia internacional. El gobierno de Estados Unidos hizo un discurso ante el Comité de Credenciales diciendo que no reconocía al gobierno de Venezuela. Eso ya lo sabemos, eso no fue que inventaron hoy. El señor Pence hoy lo dice en público, por eso nosotros también hablamos en público. Bueno, aquí en esa conferencia la mayoría de las Naciones Unidas, de los estados, le dijeron es un asunto bilateral entre usted y Venezuela, no puede traer eso acá. Y fueron rechazados. Lo que quiero decir es que la campaña de acoso, que en la OEA funciona
porque se violan las normas sin ningún problema y ahí ellos son los que mandan porque son los que pagan y tienen comprado desde el secretario general hacia abajo, un secretario que por cierto llama a la guerra contra Venezuela, aquí no funciona. ¿Se dan cuenta? Entonces sí, hay todas las presiones. Aquí, por ejemplo, nosotros nos limitaron el movimiento a 25 millas dentro de Nueva York, limitando la movilidad de los diplomáticos. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque sabían que yo asistía a la Organización de Estados Americanos en Nueva York para representar a Venezuela. Y tomando esa medida, impidieron mi presencia física en Washington. Y eso es una violación del país, del convenio del país sede, ya no nada más con respecto a la Organización de Naciones Unidas, sino con respecto a la Organización de Estados Americanos. También violaron ese convenio allá, impidiendo la movilidad de los diplomáticos para cumplir sus funciones. Todos esos abusos están presentes y, sin embargo, lo que estamos diciendo es, los abusos pagan porque la gente está viendo, se cobran, digo, el resto de la comunidad está viendo cómo con esos abusos lo que está logrando es el rechazo de la mayoría del mundo. Esa es la verdad. Perdón, no entendí una cosita sobre el movimiento. Es que debe usted preguntar por el permiso a ir a DC, por ejemplo, o no es posible absolutamente. Mi movilidad dentro de este país está circunscrita a un radio de 25 millas a partir de Columbus Circus, no se puede ir más allá. Y si yo quisiera ir a Washington, tendría que pedir permiso, pero otros diplomáticos ya han pedido permiso y se lo negaron. O sea, de hecho, es una limitante a la acción de nuestro cuerpo diplomático en la Organización de Estados Americanos y lo hicieron porque no querían que participáramos, querían debilitar nuestra participación ahí para aprovechar y dar el golpe de Estado que intentaron dar ayer. Sí, por favor. Señora ya. Embajador Mario Villar, de la agencia EFE. ¿Ha contactado ya con otros países para frenar esta resolución de la que hablaba el vicepresidente de Estados Unidos que están preparando? ¿Y ve alguna posibilidad de que este intento de Estados Unidos de que se le retiren las credenciales a su representación prospere? Sí, mire, dependiendo de lo que él quiso decir, él no aclaró muy bien. Si es una resolución del Consejo de Seguridad, eso no pasa por el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad no decide esos asuntos. Esos asuntos se deciden en la Asamblea General. Ahora, si vamos a ver si introducen una resolución en la Asamblea General, eso es otro tema. Ahí se tiene que decidir por la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Nosotros estamos en campaña porque esperábamos esto de hace varios meses. O sea, no crean que nos toman por sorpresa. Nosotros tenemos ya 6 meses trabajando desde el movimiento de países no alineados con todos los países de África y Asia, que nada más esos dos continentes son 108 países. ¿Se da cuenta? Y estamos trabajando este tema. Los que son Estados miembros podrán ver. Muchos medios que no entendieron lo que estábamos haciendo, leyeron mal algunas de nuestras comunicaciones, que son comunicaciones diplomáticas, y se burlaron diciendo que nosotros estábamos rogando que no nos quitaran las credenciales porque no entendieron el lenguaje que estaba siendo usado hace 3, 4 meses en esas comunicaciones. Pero lo que tienen que entender ahora es que esa campaña tiene 6 meses de trabajo y seguiremos profundizándola. Allá sí, por favor. Gracias, embajador. Buenas tardes. Usted 1, 2, 3. De Estados Unidos y sus países aliados tanto en la OEA como en las Naciones Unidas. Vimos lo que pasó ayer contra Venezuela en la Organización de Estados Americanos. ¿Usted califica esta acción como una violación en contra de la Carta de este organismo internacional? Claro. Mire, ayer en la OEA hubo 2 golpes de Estado. Un golpe de Estado contra la OEA, la Carta la fundieron completa, porque otra vez, al igual que, entiéndase bien, el artículo 131 de la Carta OEA dice que la OEA, la Organización de Estados Americanos, es un organismo asociado al sistema de Naciones Unidas y respeta la Carta de las Naciones Unidas. Además dice esa Carta OEA que en el artículo 1 que no hay ningún poder adicional al que esa Carta no establezca. Bueno, le digo una cosa, en esa Carta por ninguna parte dice que los estados pueden decidir quién es el miembro de una silla, miembro de esa organización. O sea, ningún estado puede decidir aquí se sienta el representante A o el representante B. No puede decirlo. En la OEA eso no existe. En la OEA lo único que existe en su normativa, que la conozco bien porque trabajé 2 años como embajador ahí, existe la suspensión. Usted no está de acuerdo con que algo pasó en un país,
2/3 de los países se reúnen en una asamblea de cancilleres y toman la decisión de suspender al país temporalmente. Eso se hizo con Honduras, con Haití, con Perú, con muchos casos. Ahora, en el caso de Venezuela eso nunca ocurrió. ¿Sabe por qué? Porque no tenían los votos. Nunca tuvieron los 24 votos o los 2/3, nunca tuvieron la asamblea de cancilleres. Como Estados Unidos llegó ahora a la presidencia del Consejo Permanente, abusivamente cambió todo e inventó una nueva regla que no existe. ¿Cuál es? Que ahora el Consejo Permanente, que es una instancia menor, con 18 votos puede aprobar esa decisión. Si ustedes leen los pies de página, es decir, las quejas que hicieron 17 países de la región contra esa decisión de ayer, verán cómo no tiene ningún sentido legal. Pero más aún, además de violar ese principio que usted no puede decidir quién es la autoridad de un país, y cometieron otro más interesante. Es un problema para diplomático serio lo que hicieron ayer. Ellos creen que expulsaron a la República Bolivariana de Venezuela y a sus representantes de la OEA, pero quien lea la resolución, por favor léanla literalmente. Ahí lo que dice el párrafo operativo 1, es decir, el párrafo donde se decide algo, que dice: reconocemos como representante al señor tal de la Asamblea Nacional. Bueno, le digo una cosa. La Organización de Estados Americanos es una organización de estados, no de asambleas. El único estado que representa a Venezuela se llama la República Bolivariana de Venezuela, no el estado de la Asamblea Nacional. Eso no existe. Entonces, lo que aprobaron fue un absurdo jurídico que yo no sé qué van a hacer con ese señor ahí, pero lo cierto es que nosotros hemos sido expulsados y que ellos verán cómo arreglan ese problema, pero eso se debe al intento de torcer los principios de la Carta por parte del gobierno de Estados Unidos y sus amigos, que ahora llevan a un absurdo y sacrificaron la Carta de la OEA, porque sacrificaron el derecho de los otros países a reconocer o no a quien ellos les parezca. Son dos cosas que hicieron. Violaron el derecho de los estados a reconocer a quien quiera, y segundo, ellos no tienen autoridad para imponer a nadie. Pero lo que les resultó no fue eso. No fue que nos sacaron, ni que la mayoría decidió nada, porque tampoco tenían la mayoría. Lo que resultó fue que sacaron una resolución que dice: aquí hay un representante de la Asamblea Nacional de Venezuela, y eso en la OEA no existe. Y les puedo decir más, hay un señor autoproclamado presidente de Venezuela que se llama Guaidó, y ese señor en la OEA todavía hoy no ha sido reconocido. No hay un papel que diga que ese señor es presidente de Venezuela. Ahora sí, por favor. Thank you, Valeria Rebecco from ANSA Newswire. I didn't want to jump in, just as a tradition, Anka usually opens the Q&A to thank you for this press conference and to be here to answer our question. So my question is this. Human Rights Watch and the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health released a report on the humanitarian emergency in Venezuela. They said that they're willing for a meeting to discuss the humanitarian situation in your country. So will this happen, and does the Minister of Health of Venezuela agree to share the result that has on the humanitarian situation? Thank you. No, claro, let me answer that in English then. Well, the idea is that I cannot speak for my Minister of Health. I can speak only for myself and my ministry, which is the Ministry of Foreign Affairs. I just spoke to them, to the people from the briefers at the Security Council meeting, and I told them, look, we can speak and talk as long as we wish, but only if we can be sure that neither of us are going to be used by a third power against the Venezuelan people. And you know why? Because I disagree with very important or key pieces of information that you provided there. For example, measles, diphtheria, and malaria, I am absolutely sure that the figures have come down over the last year. Why? Because I myself participated in the negotiations with the Organization of Pan American Health, and we negotiated with them a package of more than $100 million in vaccines. And the director of that particular organization went to Venezuela and spent weeks
organizing the program with our authorities. And we put in place massive vaccination programs all over the place, and I am absolutely sure that those programs had a beneficial effect on the population. So those figures that the German ambassador was quoting or was saying that it's impossible to find a measles vaccine in Venezuela are ridiculous, because the situation has changed. The problem is, if you are really humanitarian in your intentions, you should work with the government, not against the government as the United States government is trying to do. Let me just, one question there. Yeah, are you going to let the UN set up a humanitarian affairs office in your country so that they can begin to distribute food aid? Well, that's an important thing. We work with all UN agencies, including OCHA, and the OCHA briefer, himself said that there are more than 400 workers there working for OCHA, already in place on the ground. So the humanitarian or cooperation or aid, help, or programs that you want to call it, are always worked in tandem with our government, you see? So the idea is that we're going to allow them to do, no, we work together, and that's what we're trying to do. We have done for the last 2 years with the UN Development Agency, but with OCHA, the same thing, and with the International Red Cross, exactly the same thing. It's not that we allow them to come in and do whatever they want. We work together because we work on the basis of good faith. But do they have an office in Venezuela? No, OCHA. they have a representative, and now they're going to set up an office, and we are negotiating with them. Yeah. Thank you. Luke Vargas, Talk Media News. I'm just curious if you could update on the timeline for the Red Cross work that is set to begin. Was it maybe 2 weeks ago that there was this announcement that there had been some plan agreed to? Just curious what the very latest is. No, it's interesting that you said that and asked that question, because it's very confusing. What happened yesterday is different than to what happened 2 weeks ago. You know why it's confusing? Because there is something called the Federation of the Red Cross International, which is a private affair set up by private individuals. And there is the International Red Cross organization, which is a public or quasi-public organization, which is the one our president met yesterday. So there are two different sets of organizations. The one that spoke 2 weeks ago is different from the one we spoke yesterday. And the plans to work with the last one are already are being planned right now, and I'm sure that they will be put in place. But the second one was a private initiative talking just for themselves, you see? It's different, a private initiative than a important and well-recognized institution as the Red Cross International, which is based in Geneva in Switzerland. Thank you. Ambassador, thank you. My name is Masood Haider. I represent Daily Dawn of Pakistan. I just want to know, have these and other permanent members of the Security Council, for instance, China and Russia and UK, have they somehow assured you of their help in securing some of the things that you've been asking for and not getting? No, I'm sure it's sure. So, the problem is that if you read Venezuelan press, you will see that every week we have a massive program with China, a massive program with Russia, and there are tons and tons of products, of different kinds of products, health products, food, and even industrial spare parts arriving to Venezuela every single week. That's something that the rest of the world appears to be blind of. So the idea is we are working with Russia, we are working with Turkey, we are working with China, we're working with very many other countries, somehow on the basis of cooperation, sometimes on the basis of solidarity, sometimes on a pure commercial basis, but we're working. The strange idea that Venezuela is closed off to the rest of the world is ridiculous. See, we have a massive cooperation program with these important countries. So will they be able to help Venezuela secure the finances that they needed? We're working on that, and I'm sure that they will be able to. 1, 2. Mm-hmm. Yeah.
Carrillo de Diario Las Américas. La pregunta sería para el gobierno de Venezuela en términos de línea de tiempo. ¿En qué momento se reconoce que hay una crisis humanitaria? Porque hace un mes más o menos veíamos al canciller Arriaza en este mismo escenario decir que en Venezuela no había una crisis humanitaria, que la gente pues iba a sus trabajos, que caminaba. ¿A partir de qué momento entonces se hace el reconocimiento y se permite estas ayudas? Buena pregunta, muchas gracias. No hay reconocimiento de ninguna crisis humanitaria, es una buena pregunta. ¿Sabe por qué? Una cosa es que haya percepciones de distintos tipos. Por ejemplo, la señora que estaba haciendo hoy una presentación hablaba de una crisis humanitaria tipo 3 de carácter complejo que el secretario general debe declararla. Es una opinión personal de una señora privada que no tiene nada que ver con nada. Ella estaba haciendo una presión indebida sobre el secretario general, ¿se da cuenta? Es el tipo de presiones que uno debe estar consciente. Ahora, una cosa es que usted reconozca que hay una situación económica muy difícil, ¿verdad? Otra cosa es una crisis humanitaria. Le voy a decir la diferencia. La diferencia es muy sencilla. Eso lo trabajamos en OEA hace 2 años. La diferencia es muy sencilla. Mire, todos los países tienen problemas económicos, más, menos. A veces son cíclicos, unas veces están bien, otras veces están muy mal. Todos pasamos por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre eso y una crisis humanitaria? Una crisis humanitaria es producto de un shock externo o interno. Puede ser una catástrofe, ¿verdad? Un terremoto, un volcán, una catástrofe natural, un tsunami. Y por otro lado también puede ser un efecto humano, como por ejemplo una guerra civil, un gran conflicto interno, una conmoción social interna. Ahora, ¿cuál es el impacto de estos shocks sobre ese país? Que sus capacidades para responder a la situación se ven anuladas. Es decir, el país no tiene manera de responder, el país está incapacitado, su estructura ya no funciona. Y por eso hay una crisis humanitaria y necesita la ayuda externa, porque el país es incapaz de actuar por su propia cuenta. Ese no es el caso de Venezuela, ¿se da cuenta? En Venezuela hay un Estado en pie, en Venezuela hay estructuras, en Venezuela hay un gobierno, en Venezuela incluso hay dinero, en Venezuela hay una voluntad para trabajar con el resto del mundo, en Venezuela hay profesionales. Lo que le estoy diciendo es, nosotros trabajamos con la cooperación, trabajamos con todos los programas, pero lo que quieren implicar los otros que utilizan maliciosamente el término crisis humanitaria es: apártense, Maduro se tiene que ir y tenemos que entrar nosotros. Ese lenguaje agresivo, intervencionista y peligroso es el que nosotros rechazamos. Sí, por favor. Dos inquietudes. Una, ¿cómo puede ser un fracaso lo que ocurrió en la OEA el día de ayer si 18 naciones aprobaron que Gustavo Tarre se siente allí y se va a sentar en la próxima reunión? De hecho, el embajador de Estados Unidos dijo que a ustedes los iba a detener el guardia de la Organización de Estados Americanos. Quiero saber si ustedes van a insistir en sentarse allí o están aceptando que perdieron esa batalla. Gracias. Mire, yo no entendí cómo fue que ganaron si los estatutos de la OEA dicen que los temas importantes tienen que discutirse en Asamblea General y se necesitan 24 votos. Si usted cree, fíjense para que vea la lógica absurda de esa pregunta. 18 votos, ese grupo de países los tiene desde hace un año. Si eso es cierto, ¿por qué no hicieron eso hace un año? Si son tan victoriosos, ¿por qué no usaron sus 18 votos para sacarnos hace un año? Porque no querían sacarnos, siempre han querido sacarnos. Pero ¿por qué no lo hicieron? ¿Sabe por qué? Porque es ilegal. El punto está en que nosotros denunciamos ese tratado de la OEA hace 2 años, un 27 de abril. Ya estamos a 10 de abril, ya nos vamos. Y ellos, para lograr poner un gobierno títere ahí, inventaron esta maniobra diciendo, no se va, se queda Venezuela. Pero resulta que lo hicieron mal, porque no saben escribir. Y ahí lo que pusieron fue, aceptamos un representante de la Asamblea Nacional. Bueno, eso no es un representante de la República Bolivariana de Venezuela. Verán qué hacen con su resolución, pero esa resolución, lo que dice ahí literalmente no es lo que usted dice que hace. Por eso revisen bien lo que aprobaron. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Por las contradicciones internas de ese grupo, que ellos mismos todavía ayer a las 11 de la mañana no estaban de acuerdo con lo que iban a hacer y tuvieron que ponerse de acuerdo de un modo brutal. Entonces yo eso no lo considero una victoria, porque nosotros nos vamos y no vamos a regresar a la OEA, porque una OEA así no la queremos. Así de sencillo. Otra pregunta. Hi, my name is Ibtisam Azim from Al Arab Al Jadid newspaper. I want to go back to the issue of humanitarian crisis. You're saying that there is no humanitarian crisis in Venezuela,
But the UN, Mr. Lawcock in his report today talked about that there are 7 million Venezuelans in need of humanitarian aid, despite the fact that the Venezuelan government distributed about aid for about 6 million people. So my question is, why not separate the fact of there is a need of humanitarian help and crisis, and there is a humanitarian crisis from the cause of this humanitarian crisis, whether by the US sanctions and other issues? Why not accepting the fact that there is a problem, and you have also 3 million people who had to flee the country for whatever reasons? Thank you. Thank you very much for that question. It's very interesting because it's another round to the same problem. I mean, the humanitarian crisis, again, let me say it in English this time, is the result of a shock, internal or external, that renders useless the capabilities of any state. So the state is incapable of address the suffering or the difficulties of its own population, okay? If that's the definition, well, that's not our case. Because we have money, we have financial resources, we have a state in place, we have all the machinery of the state. So what's the problem to provide our population with the basic stuff that they need for the living, for a good living? Well, the economic war that we are under. So let me tell you again, we are working with all relevant UN agencies in order to assist our population. But we are not asking for donations. We are not asking for professionals. We are asking for a neutral channel, a neutral vehicle that allow our money and our country to participate in the international markets and get the stuff that we need to live. The problem is that the war of attrition that the United States is waging against Venezuela right now is scaring away all relevant legal partners and nations. For example, India. India was selling oil refined products to Venezuela because we need them in order to increase our oil production. Well, the idea is that Mr. Bolton himself went to India and threatened the Indian companies that if they dare to deal with Venezuela, they will pay for it. My point is, right now they are threatening every single agency, bank, trade, even insurance company that dares to work either with Venezuela or with the UN agencies. Again, it's not a humanitarian case in the sense that we are unable to deal with our matters. It's a humanitarian case in the sense that they are blocking even, not just ourselves, but the UN agencies to address the people. This is an important difference. We don't need to let them do. We need to work together and achieve what we can and what we achieved before the past. That's an important difference. Yes. Sono Stefano Vaccara, Radio Radicale in Rome, La Voce di New York. First question is that we were before on another press conference. They gave us the data that say about 1/3 of the money of people that works in healthcare in Venezuela. So Venezuelan working in healthcare, about 1/3 are not in there. They're not working anymore. Reason can be different. Maybe they left the country or other reason. But is this data for you sounds right? 1/3. Because if it is, I am a historian professionally speaking. Is that my education? So I need the sources. The only way to verify any information is to go to the sources. So I don't know what the sources they are getting at. And my point is, listen, we have even Venezuelans, during the last 20 years, we created at least 10 new university faculties of medicine on top of the old ones. We created at least 6, because I was Minister for Higher Education, by the way, 10 years ago, 6 new schools of infirmary to work with nurses, to educate nurses. And we also have the help of at least 5,000 medical doctors from Cuba. So the idea is that, okay, the situation may not be the ideal as it was perhaps 10 years ago, but that 1/3 of everyone has left the country and the hospitals are empty. I'm telling you, I need corroboration. And Mr. Ambassador, I'm sorry, another question, another matter.
the European Union, okay, had in the last few months different positions. Then they came up with one position. So I would like to, what Venezuela government really think about the last European Union position, and if it has some criticisms to do to specific countries, if you can tell us with what country in particular. The UK, as simple as that. It's the worst of them all. The UK is joining the President Trump's administration in... The UK is almost out of the European Union. Well, but it's part of the European Union. I'm glad that they are leaving, by the way. But the idea is that they are the worst, and because they are waging a war of attrition, an economic war of attrition against Venezuela, they are stealing our gold. $1,200 billion in gold, and now the UK representative comes with that kind of, gold to say, we are offering $9 million to the poor Venezuelan children. Give us our $1.2 billion that you took away from us. You see? That is the hypocrisy of the thing all. I mean, it's incredible that these countries, on the one hand, are pillaging and rampaging and looting our money, and then they just turn around and say, we are so concerned about your children. That's schizophrenic. I mean, this is kind of schizoid behavior is unacceptable for us. So if you want to mention which is the worst country of Europe, that is the one. And at the same time, we recognize that the European Union is a spectrum of positions. And then you could see that there are varieties. But I'm telling you, on the whole, they are not repeating just the Trump's song. They are chanting something different. And we need to appreciate the difference. Okay, Jack Ma from Xinhua News Agency. It is reported that about $300 billion of Venezuelan money have been frozen by UK or US. I want you to give me the your government figure, how much money is frozen. And also, you said you pay attention to the sources of the figures and facts. And Mr. Lowcock's briefing this morning said there are about 7 million people need humanitarian aid, almost 1/4 of your population. What's your comment on this? Thank you. We don't know again what's the source of that particular figure. We need to discuss it with him. And then the figures of the financial sequestration, the massive sequestration of our money abroad, just between February and March, they took $30 billion from Venezuela in the United States. 30 billion, $30 billion. Just in Euroclear in Luxembourg, we have $1.6 billion frozen there. We have $1.6 billion in Venezuelan bonds that we can sell at any time, but because they are complying with the extortion, $1.6 billion in bonds in Euroclear. This is the bond market in Europe. And we cannot touch them right now because they are scared of the coercive measures, unilateral, illegal coercive measures of President Trump. Also, we have, I said again, $1.2 billion in gold taken by the Bank of England against any law. And this is a case that I can provide you later on with a dossier with all the details. That is incredible that, again, the representative of the UK here says 2 weeks ago that it was a case of money laundering. And then how can it be a money laundering case of gold when that gold has been there for 30 years? I mean, do we mean that we laundered that gold 30 years ago and you didn't realize? You see what I mean? I mean, all these bland and terrible excuses just to stop us from addressing the needs of our population, because that money is absolutely vital now to address our needs. And I may tell you even more. There are bank accounts in different countries that the lawyers right now, private lawyers, are hunting down in order to try to freeze them and then tell to the United States, we found out what this particular account and we need
we can help you if we take 30% of the money. That's the business they are on right now. I mean, if you pay attention, because it looks like a joke, but it's not a joke, the tape where Mr. Elliot Abrams was negotiating with some alleged Swiss bankers when they were discussing how to stop Venezuelan money in Switzerland, and the actual fact was that they were not Swiss bankers, but some Russian jokers that were playing him out. But the idea is, forget about the Russians. Pay attention to what Mr. Elliot Abrams said in all seriousness about what to do with Venezuelan money in banks in Europe. This is a war. They are waging economic war. I recommend you a book called The Treasury's War by Mr. Juan Zárate. I don't like the man, but the man is brilliant anyway. He was the one who began this kind of war in 2004 under President Bush against Iran and against Al-Qaeda and against what later on became ISIS. And what began as a war on terror, now they turn around and the same kind of weaponry, they are doing it against anyone. We are not a terrorist country. You have Mr. Pence today talking about Hezbollah in Venezuela. That's ridiculous. But it's the only thing he can come up to attack Venezuela. But the idea is this is a new kind of war. It's a very sophisticated financial warfare. And this is the last one. Well, and I last, my friend. Gracias, Ivy Frades, de Prensa Latina. En su última visita acá a Naciones Unidas, el canciller venezolano Jorge Arriaza informó que se había reunido con un grupo de más de 20 países que rechazaban la injerencia en Venezuela y que ellos organizarían acciones, en fin, que tendrían un programa futuro. Si usted nos puede dar más detalles, sobre todo en este nuevo contexto con el tema de las credenciales. Sí, claro. Como le digo, eso es una campaña que tiene meses. Nosotros tenemos trabajando esto como se debe hacer, discretamente, calladamente, profundamente, en Caracas, en las capitales del mundo, acá, en Ginebra. Esto es un trabajo complejo, es un trabajo de equipo, es un trabajo que tiene que ser muy discreto. Ahora, los resultados de eso se verán en el tiempo. Parte de eso se vio con el canciller cuando vino acá, pero nosotros tratamos siempre de no hacer alarde, porque esto no es un tema de una victoria puntual como la de Buenos Aires hace 2 semanas, que simplemente no la comentamos, o la de acá hace 1 semana. Esto es un tema permanente porque sabemos que esto va para el largo plazo. Lo que sí le puedo decir es que las Naciones Unidas son 193 países y le puedo asegurar que Estados Unidos hoy dice que tiene 54 países con él. Eso quiere decir que quedan muchísimos países que no acompañan la posición de Estados Unidos, pero más todavía, yo le puedo asegurar que dentro de los países que dicen que acompañan a los Estados Unidos, hoy, porque me lo dicen, están pensándolo otra vez. Porque ellos creyeron el cuento que el señor iba a ser el presidente al día siguiente. Y lo que tienen ahora es un señor que anda por la calle gobernando nada. Ese señor gobierna más aquí que en Caracas. El presidente, lo que se llama en diplomacia el control efectivo de la población, quien controla las fronteras, quien controla las calles, la luz, el agua, los aeropuertos, los puertos. ¿Quién controla eso? Ese señor, no. Usted tiene que trabajar con el gobierno real y el criterio para definir quién es el gobierno real se llama control efectivo. Ese señor tiene más poder otra vez en Washington que en Venezuela. Entonces sí, estamos en campaña. Y la última pregunta, por favor. First, as an American citizen, I would like to apologize for the Vice President's very crude remarks to you, and that's putting it diplomatically. You're up against massive and very sophisticated bullying. How do you plan to deal with this? Because this is almost the kind of economic warfare is very similar to the kind of saturation bombing that took place in Asia. Sometimes the results are similar. So how do you plan to deal with this? Because it's quite vicious, of course. Let me thank you for that question, because just last night we were discussing exactly that point. It's a very, very
insightful question. Right now, there is a debate very similar to the debate about carpet bombing or saturation bombing, as you called it, which is exactly the same. During the Second World War, very important military strategists here in the US and in Britain and in Europe, they said, we don't need to fight any more wars because we just need to bomb them out. I mean, you bomb them out, we just carpet bombing, that was called, saturated with bombs from the air, and people will surrender. Countries will surrender. And let me put that experiment in place, they asked 60, 70, 80 years ago. And they did. And the result of that was that the people bombed didn't surrender. Their morale strengthened because they felt altogether the unfairness of that attack. The same happened in Vietnam. Carpet bombing or saturation bombing didn't work. Now they are having the same kind of debate, saying, do sanctions work? How hard have sanctions to be in order to work? How long do we have to wait in order to achieve the submission of the enemy? And we are, Venezuelans, now part of this macabre experiment, this cruel, inhumane, unethical experiment in human collective torture, you see? And they are saying, just once you put in place the extortion measure, the extortive measures, just sit and wait. They are going to fall at any time. But the problem is that Venezuela hasn't fallen. And our people is strengthening their resolve, and our spirit is also growing stronger because we are organizing, you see? We may have been not that organized before, but now we are answering and responding to that attack. And we are in the middle of this battle. They think that they will win soon, that their sanctions will work, and the sanctionist faction of government will say, you see, we don't need to invade, we just need to punish. And other people say, let's see, we are going to demonstrate that there are no sanctions that can run over our people. That's our challenge. Thank you for that question. It's very important. Okay, well, the last one there. Gracias, embajador. Hace unas semanas en la prensa internacional vemos una noticia de que Estados Unidos quería degradar la visa de los diplomáticos de la misión venezolana ante la ONU. Y 29 de marzo es la fecha límite. Quería que nos confirme esa noticia o desmentirla. Lo que ellos hicieron fue cambiar como parte del acoso diplomático. Mira la situación actual. Ellos a la OEA y acá, a los diplomáticos nuestros en la OEA y acá en la ONU, dijeron, le vamos a cambiar la visa. Va a ser nueva, distinta. La visa normal de los diplomáticos se llama visa G1, una visa multilateral. Las visas bilaterales son A1, las visas multilaterales G1. Bilateral quiere decir con la capital, con Washington, con el gobierno de Trump. Nosotros no somos diplomáticos ante el gobierno de Trump, somos diplomáticos de Naciones Unidas. Tenemos visa G1. Ellos la cambiaron y dijeron, no, le vamos a dar unas visas nuevas que se llaman G3. G3, según su propia clasificación, son visas que se le dan a países cuyos gobiernos ellos no reconocen. Y tienen unas restricciones de movimiento y no son visas iguales, tienen una disminución de las inmunidades y privilegios. El punto está en que estamos en la situación después del 29 de marzo, donde las visas nuestras G1 ya vencieron, entregamos los pasaportes para que se nos den las visas G3 y en este momento no sabemos qué pasa porque ellos dicen que estamos bajo revisión administrativa. Esa situación es precaria, es inusual y pone en riesgo nuestro trabajo como diplomáticos acá y se aleja del cumplimiento estricto del tratado con el país sede que Estados Unidos se comprometió cuando aceptó que las Naciones Unidas tuvieran sede en Nueva York. Otra vez, nosotros no trabajamos con Estados Unidos, nosotros trabajamos con las Naciones Unidas y tenemos derecho a esa visa porque Estados Unidos se comprometió con eso cuando aceptó en el año 45 que aquí estuviera la sede. Eso es. Muchas gracias. Está bien. Gracias. Buenas tardes.